Buenas noches, mi nombre es Jessica Puerta y hoy les voy a presentar la actividad 3, la última parte que es para Canva, para el control de flujo y mejora continua. Lo primero que vamos a tratar es, vamos a hacer un recorderis en las historias de usuarios que usamos, con anterioridad de, de las otras metodologías que habremos usado, que han sido XP y Scrum. Como pueden ver en esta tabla, vamos a ver las historias de los usuarios con los criterios de aceptación, la prioridad y el BRE, que consiste en valor, esfuerzo y riesgo. Tenemos 4 historias de usuarios, registro de mascotas, agendar citas, consultar histórico de citas. En esta parte tenemos la historia del usuario, como esperamos que se evidencie, y los criterios de aceptación que van a definir las funcionalidades cuando empecemos a programar. Tenemos el valor, el esfuerzo y el riesgo dependiendo de la prioridad de la funcionalidad. Por ejemplo, tenemos el registro de mascotas como que el valor es 5, definiendo que es una prioridad alta. ¿Qué nos pide la actividad? Esta principal actividad nos pide 4 puntos. Diseñar el flujo de trabajo para equipos y columnas, específicamente estos son los 4 puntos. Diseñar el flujo de trabajo de equipo y columnas, crear tarjetas de Canva, proponer y aplicar pequeños cambios de mejora continua y evaluar el impacto. Y por último, un documento final comparando XP, Scrum y Canva para el tipo de proyecto que estamos realizando. A continuación les muestro mi tablero de Canva. Lo decidí hacer en la plataforma Trello, no me permite imprimirlo, pero permite compartir en vivo. En este caso yo al principio decidí, la primera opción que tomé fue un tablero de Canva simple, con simplemente métodos dependientes, en proceso y completado. Pero me di cuenta de que esto disminuía los tiempos de acción entre un lado y el otro. Por eso lo hice un poco más largo y con subprocesos, como lo pueden ver aquí. Tenemos el backlog, que es donde se guarda la mayoría de las actividades que aún no están o no están en proceso. En este caso, como ya todas están en diferentes procesos, ya no hacen parte ninguna de ellas. Tenemos pendiente diseños en proceso, diseño completo. A eso es a lo que me refería con subprocesos. Cuando tenemos el diseño, tenemos solo una sección, una columna. Pero cuando lo dividimos en procesos y completos, podemos definir y reestructurar completamente cómo se está manejando. En este caso, si estuviera en diseño en proceso, comprendemos que todavía hay funcionalidades que están en diseño. Cuando está en completo, sabemos que ya puede moverse directamente al proceso de programación, como lo ven aquí. Después seguimos con programación en proceso, programación completo, testing y texting, que significa el texting completo. Y por último tenemos la columna para finalizar, que es las funcionalidades completadas o finalizadas. Tenemos dos completadas o finalizadas, que la primera opción sería el tablero, que es lo que están visualizando. El siguiente punto es creación de tarjetas Kanban con datos mínimos, historia, tarea responsable, fecha límite, ver. Todo esto lo creé internamente dentro de cada una de las tarjetas, como pueden ver, de acuerdo a las historias de los usuarios, que son 4, tenemos 4 tarjetas. El registro de las mascotas, que es la historia del usuario número 1, se la presento. Y se incluye, perdón, el actor o usuario a quien está dirigida la funcionalidad, en este caso a una recepcionista. Y esto es el responsable de la ejecución, que es el que va a hacer la funcionalidad dentro del proceso de programación. En este caso, como soy yo la única que lo está haciendo, van a ver mi nombre como desarrolladora de software en cada una de las tarjetas. La historia del usuario, con las especificaciones que tiene, el BRE, que ya habíamos definido, y por último, el checklist con las funcionalidades o los criterios de aceptación. En este caso, como ya está completado, lo que van a visualizar es que todos deben estar finalizados. Tiene una fecha límite, como se especificó, se puso la fecha límite de hoy, debido a que específicamente se pidió así. Se nos pidió historia, completo, responsable, fecha límite y valores por su riesgo. Tiene un valor de 5, un esfuerzo de 3 y un riesgo de 2. Y incluimos el diagrama de flujo que ya se había incluido con anterioridad en el Scrum. Ya hablaremos más a profundidad por qué se incluyeron y de qué manera nos sirvió haberlos agregado. Por aquí les muestro la siguiente funcionalidad, lo mismo, actores y usuarios, dueño de las mascotas, en ejecución por mí, la historia del usuario, el BRE, 5, 4 y 3, y todo el checklist completo. Igualmente también cuenta con un diagrama de flujo. Por último tenemos dos más, que una está en proceso, en programación en proceso y el otro se encuentra en los test o en las pruebas. En este caso tenemos vamos a ver primero que está en proceso de programación, que es alerta de vacunas en control, que ya anteriormente cuando estábamos trabajando el Scrum se definió que este era para una versión 2.0. En este caso ya estamos en esta siguiente versión y se está incluyendo. Tiene lo mismo, alerta de vacunación en control, es una historia de usuario número 4, su fecha esperada para finalizar es el 28 de marzo a las 12. Y aquí podemos visualizar la historia del usuario, el responsable de ejecución nuevamente soy yo, y está diseñado para el dueño de las mascotas. Tiene un riesgo de 4, un valor de 3 y un no, perdón, y un esfuerzo de 4. Tiene un checklist, uno que dice, el sistema debe enviar recordatorios faltando 2 días y ya está completo, pero tiene uno que está en proceso, ya que está en proceso de programación. Una vez se finalice, ya pasará a completar. ¿Listo? A completado se podrá pasar a las pruebas. En este caso,
Como pueden ver, aquí ya también tenemos consultas médicas HS3, está enfocado en la recepcionista y el dueño porque hablamos de la consulta de citas médicas, el histórico. El responsable nuevamente de ejecución soy yo, tenemos la historia del usuario y los responsables un riesgo de 2, un esfuerzo de 3 y un valor de 4. El checklist tenemos como finalizadas o en proceso de finalización las pruebas de la consulta por ID y consultas históricas de citas. Posiblemente en próximas actualizaciones pueden haber más o puede finalizar. Una vez que se finalice el proceso de pruebas, va a pasar a pruebas completas y pruebas completas pasa a completas para finalizar estas historias de usuario con sus funcionalidades. Se proponen aplicar pequeños cambios continuos y se evalúa el impacto. ¿Ok? Perfecto. Este punto específicamente, para proponer y aplicar pequeños cambios de mejora continua y evaluar el impacto, se generan muchas cosas que en Scrum no se dejaron pasar. Primero vamos al documento que ahí está más claro. Ya lo que ya vimos, este es el recuadro de ya lo que visualizamos, el actor al que van a estar dirigidas las funcionalidades, el responsable de programar y el BR, las imágenes de los recortes. Bueno, al informe de análisis de flujo y mejora continua. Bueno, se identificaron varias mejoras, o como los llamamos, cuellos de botella. El primero que evidenciamos es que la columna testing, la que está en proceso en este momento, antes era solo una columna, ¿ok? Entonces, por eso la mencionamos primero como solo texto. Se evidencia que la validación manual de la columna de texting retrasaba a la entrega de las funcionalidades críticas. ¿Qué se propuso para mejorar? Que se integraran los diagramas de flujo validando las correspondientes, los correspondientes para registro y disponibilidad directamente en las tarjetas de salida visuales en proceso de manera obligatoria. Esto ya lo visualizamos, se incluyeron dentro de las tarjetas los diagramas de flujo para que al momento de empezar a programar y pasar a las pruebas no tuvieran que hacer un retroceso porque no comprendía de manera adecuada la lógica y el funcionamiento de estas funcionalidades. ¿Qué impacto se esperó de esto? Con esto se esperaba que se redujeran los errores de lógica antes de la fase de prueba, ya que esta mejora permite anticipar a los errores de lógica. Esto reduciendo los retrocesos y mejorando la calidad percibida por el usuario. La siguiente que encontramos fue la saturación en el texting. El cuello de botella en este específico fue que la columna de texting se saturaba constantemente debido a la complejidad de las validaciones correspondientes para fechas y la disponibilidad de horario. Esto específicamente para la asignación de citas. La propuesta de mejora fue implementar pruebas automáticas desde la fase en proceso para que como desarrolladora pueda validar la lógica del negocio antes de que pueda pasar el proceso de revisión. Esto genera esta implementación, que es el impacto que esperamos, que se reduzca un 20% el tiempo de trabajo y genere mayor fluidez en los procesos de avanzar hacia columnas completadas. Aquí ya hablamos ya la siguiente vamos a hablar de los grupos en esto. Mira, el cuello de botella que actuamos es que en la etapa del test o en la columna se evidencia un wipe muy alto, lo que nos indica que hasta el momento en el desarrollo la fase más lenta es esta. ¿Cuál es la propuesta que generamos para mejorar esto? Incluir subcolumnas de completado en cada fase para que de este modo el equipo de trabajo esté consciente cuando inicie y cuando finalice un proceso y no tengan que pausar o devolverse y eso reduce los tiempos muertos entre los procesos. El impacto que se espera es la creación de subcolumnas junto con una implementación de los diagramas que permitan que las tareas pasen y fluyan de manera constante con menos dudas técnicas y lógicas. Esto reduce el desperdicio de tiempo y asegura que cada fase o etapa cumpla con sus criterios de aceptación antes de avanzar a la próxima. Todos estos fueron implementados como se visualizaron, por eso pasamos de un tablero de Canva sencillo a uno de columnas para que fuera más fácil visualizar. Si en este caso trabajo individualmente yo, pues sé cuándo se inicia, cuándo se finaliza el proceso. Pero en caso tal de que fuera un proyecto grupal de 4 o 5 personas o de 3 a 4 personas por proceso, generaría que no todas estuvieran conectadas y supieran cuándo finaliza uno y cuándo inicia el otro. Por lo tanto, las subcolumnas, aunque se ve mucho más extenso y es mucho más, se siente como más complejo, la realidad es que facilita mucho el envío de procesos finalizados de un lado al otro sin error.
Como ya les mencioné, este es el tablero compuesto, que es básicamente el de que me guié, el pendiente, el diseño que tiene una parte que sería la que ven en la parte de acá, sería proceso y completado. Después tenemos programación, proceso y completado. Las figuritas son el número de personas que trabajan en los procesos. El número en la parte de arriba que dice diseño 2, programación 3 y test 4, es el número de procesos que tienen a cargo en estas etapas en este momento. Por ejemplo, el test tiene 4, 1 completado y 3 pendientes, la documentación tiene 3 y DON tiene 5. Y como pueden ver, pues tiene una calidad dependiente. Básicamente ese es el diseño que se espera. El mío está influenciado en ese. ¿Cómo lo ven? Esta implementación la decidí porque, como ya lo mencioné, si trabajáramos en un equipo más extenso, como por ejemplo el ejemplo que nos presentan, que se presenta en la pantalla, por ejemplo en diseño son 2 personas, pero en programación son 5. Y esas 5 personas no pueden estar seguras si el proceso anterior ya finalizó, a menos que, por ejemplo, en un tablero de Canvas como este, ya se esté marcado como completado. Cuando son más simples, digamos, diseño solo fuera diseño y no tuvieran completado bien un proceso, generaría que todos tienen la misma columna. Y cuando ellos tuvieran un proceso, no estarían conscientes de que está finalizado o no. Por lo tanto, esto generaría que tuvieran que devolver el proceso al no estar finalizado y esperar nuevamente tiempo a que finalice. También, para mejorar mejores prácticas, diría yo, no sabría cómo llamarlo, se implementaron los techniques con los criterios de aceptación, se incluyó la historia del usuario en la descripción, los responsables y a quién va dirigido, para que sea mucho más simple sin continuar con la lógica que se espera en la funcionalidad y no estar buscando por aparte mucho la lógica. Otra cosa que se implementó es movimiento, mover las tarjetas de un lado al otro, de una sección a otra, y no copiarlas directamente porque necesitamos ver la fluidez cuando pasa de un proceso a otro, pero si las copiamos no tendríamos el movimiento como esperamos. Eso fue otra funcionalidad que decimos para este tablero. Y aquí dice se optó por movimiento de tarjetas de publicidad para mantener la integridad de la información y percibir una medición real del tiempo de ciclo de cada funcionalidad de la clínica. Y con eso termino el punto 3. Seguimos al último y al final, que es la documentación final, comparando XP, Scrum, Canva para este tipo de proyecto trabajado. Lo primero que les voy a presentar es este tablero, esta tabla que generé específicamente, comparando todo el proceso que ya habíamos realizado, comparando las 3 metodologías que usamos para iniciar este proyecto hasta el punto en el que estamos actualmente. Empezamos con la XP, yo los dividí por aporte, uso en el proyecto y una conclusión breve sobre ellos. En XP, siento que fue el pilar de la calidad, o sea, se enfocó más en la calidad, de ahí fue donde vinieron los mapas, los diagramas de flujo, los casos de prueba, el tema de las pruebas y la definición de todo el tema específico para eso. Con XP implementamos una rigurosidad técnica, los checklists que se ven en las tarjetas de tejo, esperan que los muestre nuevamente. De acuerdo a las historias del usuario que están numeradas con un nivel específico para nuestra, nacieron de los casos de prueba y los diagramas de flujo que diseñamos en la fase 1 que puede ser con XP. Es responsable del desarrollo en Canvas, no tiene duda sobre validar porque la ingeniería del detalle ya está resuelta. En primer lugar lo hicimos con XP, lo que nos facilitó mucho desarrollar hasta este punto donde estamos visualizando la metodología de Canvas, que es un poco más fluida. Que como lo presentamos aquí, el uso en el proyecto fue la creación de los diagramas de flujo, los casos de prueba, demás. Los casos de prueba, las historias de usuario, el diseño inicial de cómo queríamos y cómo se esperaba que se realizara el proyecto. Esto fue lo primero que hicimos. Y la conclusión es, XP nos indicó cómo construir el proyecto. Eso fue lo primero que hicimos, fue nuestra primera actividad. La segunda metodología que tocamos fue la metodología Scrum. Nos brindó una estructura organizacional y el sentido de la urgencia a través de los sprints. Recuerda que los sprints son muy cortos, son de 4, lo confirmo, de 1 a 4 semanas, y no se pueden hacer modificaciones mientras se hacer en ejecución un sprint. En, en Scrum tuvimos la potestad de definir roles, prioridades. Con Scrum tratamos el marco de trabajo y los roles, definimos los product hours para defender el valor del negocio y el backlog para priorizar. Desde este punto priorizamos y dejamos con claridad cuáles iban a ser las funcionalidades prioritarias y adecuadas para iniciar.
Eh, aprendimos a entregar procesos de manera rápida. Esto evitó que el tablero de Canva se saturara con tareas de poca importancia, enfocando el equipo en entregar primero las funcionalidades de la clínica realmente necesita para operar el 22 de marzo, que fue la primera fecha límite que nos pusimos cuando empezamos con este proyecto que se hizo en Scrum. ¿Qué más, qué más, qué más? La conclusión sería, nos indicó que en orden que deben realizarse las cosas como lo visualizamos cuando hicimos el Scrum, que también puedo presentarlo porque lo tenemos por aquí. Este es el tablero de Scrum, lo teníamos básico, el Product Locker, hacer, proceso y hecho. En los hechos teníamos el registro de mascotas, agendar citas y los registros de detalles, que era lo que hacíamos diariamente. En proceso teníamos las consultas de citas históricas y por último en Backlogger, que no se había iniciado porque se esperaba para una futura emisión, era las aletas de vacunación, que es lo que podemos visualizar aquí. Con esto pudimos priorizar qué era lo más importante y qué realmente pondría a funcionar nuestro proyecto, que en este caso fueron el registro de las mascotas y las citas médicas, que eran lo más prioritario. Esta evidencia la podemos resaltar aquí como finalizada en nuestro tablero de Canva y podemos ver consultas de citas médicas ya está en fase de prueba, mientras alertas de vacunación que en su momento no se pensaba inicializar, ya se encuentra iniciada y se encuentra en proceso de programación. Como dije anteriormente, esto nos indicó el orden en que íbamos a realizar todas las funciones. Y por último, hablemos de Canva. El Canva toma los requisitos, con Canva tomamos los requisitos que ya habíamos visto en XP y también vimos en Scrum para brindar más fluidez visual en tiempo real. Gracias a XP y Scrum, pues que podemos visualizar el deslizamiento y la mejora en el funcionamiento del tablero de Canva. Como lo habíamos mencionado con anterioridad, se quedó con sus columnas, con los límites byte, que permite gestionar día a día los procesos. Nos permite identificar los cuellos de botella de distancia y aplicar mejoras continuas para que el trabajo no se detenga. Una mejora que pudimos ver desde de Scrum a Canvas es que podemos hacer mejoras en el proceso sin importar qué etapa del proceso se encuentre, no como en Scrum que tuvimos que cerrar y finalizar. Esto ayudó a que los tiempos de mejora fueran mucho mejor. Y como conclusión nos permitió ver cómo avanza de manera adecuada y constante el proceso, que podemos evidenciar en el tablet. Abajo les muestro cómo, la siguiente parte les muestro como un diseño de cómo avanzamos, de XP, que solo se hicieron diagramas de flujo, el Scrum, el tablero y por último el tablero de campo, que es el que estamos visualizando a continuación. Esto es una comparativa de las características de XP, Scrum y Canvas. Y pues ya las hemos estado viendo. Anteriormente las estábamos hablando cómo se complementaban y cómo se comparaban entre unas para el proyecto. Y como pueden ver, el foco principal varía de acuerdo al tipo, pero son muy similares. En Canvas se enfoca mucho más en la gestión de flujos y la visibilidad. En Scrum, la gestión de proyectos y la estructura. Y en XP, como hablábamos, calidad técnica y ingeniería. El ritmo que llevan XP tiene sprints muy cortos, pero o un flujo muy corto. Canva tiene sprint, no, Canva. Scrum tiene sprint de 1 a 4 semanas. Kanban tiene flujo continuo, que digamos, si una tarea finaliza hoy mismo se puede reiniciar. ¿Listo? Eh, cambios. Los cambios en Scrum no se pueden realizar durante un sprint, pero en Kanban y en XP en cualquier momento puede realizar cambios. Los roles cliente desarrollador tracker en Kanban no tiene rol. De los que hablamos, que fueron los que definimos, Scrum Master, Product Owner y el equipo. Las métricas velocidad y calidad de código, velocidad y tiempo por ciclos. Y por último, las prácticas TDD, la programación de parejas, el Diagram de Project Igual y las perspectivas. Y por último, tablero de cambio y límite igual. Antes de pasar a las conclusiones, me gustaría concluir esta parte diciendo que hoy vemos un sistema integrado en Canva, pero esto se debe a todas las funcionalidades que vimos en las diferentes metodologías. Primero, Canva es nuestra búsqueda visual, que es lo que gestiona hoy en día. XP fue nuestro seguro de calidad, que fue lo que construimos. Scrum es nuestro mapa estratégico que construimos y que es el responsable. Esta integración de metodologías asegura que el software de veterinaria sea entregado a tiempo con alta calidad y alineado con las necesidades del cliente. Para finalizar, les daré algunas conclusiones a las que llegué realizando este trabajo. El éxito del sistema de la clínica veterinaria radica en la complementariedad. XP nos dio la seguridad técnica, Scrum nos dio el orden estratégico y Canva nos dio la agilidad operativa. Al integrar estos tres procesos no solo construimos un software, sino un flujo de trabajo optimizado y profesional. El desarrollo y el análisis consciente hace mucho más fácil la generación de proyectos exitosos.